he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando Cerca de ti, Señor. Estas dos alabanzas nos recuerdan ese momento en que estaremos en la presencia del Señor. Sabemos que Él está con nosotros siempre, pero la Escritura nos enseña que disfrutaremos la salvación cuando estemos en su presencia, cerca del Señor. Y vamos a cantar, hermanos, cerca de ti, Señor. Cantamos. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena
Muy bien, vamos a ir a Levítico 18, aunque aún no vamos a iniciar leyendo, pero acompáñame por favor para colocarnos en ese primer pasaje que vamos a ver. Bien, hermanos, espero que podamos estar disfrutando al ver libros del Antiguo Testamento y hacer este panorama bíblico en el libro de Levítico, que es donde estamos ahora. Y un resumen sencillo del libro de Levítico, si hacemos un resumen muy sencillo del libro de Levítico, sería de la siguiente manera, como dijo en algún momento en su estudio del Antiguo Testamento Josías Groman. Y él dice, la primera parte de los capítulos 1 al 17 describe la manera en que Jehová podía morar entre su pueblo. Por eso, ¿qué les dio? Los sacrificios. ¿Para qué? Para la purificación de su inmundicia y la expiación de su pecado. Entonces, la primera parte, vuelvo a leer, describe la manera en que Jehová podía morar entre su pueblo. Ahora, la segunda parte del capítulo 18 al capítulo 27 habla del vivir día a día del pueblo. Es decir, el caminar con Dios. La primera parte les muestra el camino hacia Dios, santificación, redención. La segunda parte, el caminar con Dios, la vida diaria de las personas. En ese sentido, hermanos, nosotros podemos resumir o poder ver de manera general todo el libro. Ahora, en otras palabras, Levítico instruye al pueblo que estaba ahí al pie del monte Sinaí con Moisés, recién salidos de Egipto, bueno, un año de haber salido de Egipto, y les instruye a cómo adquirir una correcta relación con el Dios Santo. Y cómo esa relación no solamente era algo teórico, espiritual, en un sentido privado, por decirlo de alguna forma, sino también le enseña que esa relación con Dios debía afectar y hacer evidente su relación con Dios en su vida diaria. Entonces, una correcta relación con Dios, pero esa relación debe afectar y se debe ser evidente en la vida diaria del pueblo. Un pasaje clave que nos ilustra este propósito es Levítico 18. Vamos por favor allí, donde mencioné al principio, y vamos a leer Levítico capítulo 18. Para poder presentar de manera temática o el tema que vamos a tratar ahora, al estudiar esta parte de Levítico y algunos textos en Levítico. Note lo que dice Levítico 18, 1 al 5 y cómo esto ilustra este propósito. Una relación con Dios y un andar con Dios en esta tierra. Dice el verso 1. El Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ok, le está hablando a un pueblo en particular. ¿A quiénes? Israelitas. Y les dice, diles, yo soy el Señor su Dios. Entonces, por esta razón, porque hay una relación entre Dios con ellos, les dice lo siguiente, ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán a donde yo los llevo. Hay una relación con Dios y dice, no deben vivir como los demás viven, en pocas palabras. Entonces, dice el versículo ahí mismo, no andarán en los estatutos de ellos, ni de Egipto, ni de los de Canaán, a donde iban a morar. Habrán de cumplir, dice el 4, mis leyes, habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Nuevamente vuelve a repetir. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. En este versículo, esa frase, yo Jehová, que aquí en la versión que estoy leyendo, yo soy el Señor, yo soy su Señor, su Dios, yo Jehová, se presenta más de 50 veces en el libro. ¿Qué es lo que expresa? Cuando dice, yo soy el Señor, nos hace recordar esas palabras de Dios a Moisés antes de ir a sacar al pueblo de Egipto. ¿Qué le dijo? Señor, y si me mandas, ¿quién les digo que me envía? Y le dijo el Señor, yo soy el que soy.
¿Qué implica esta frase? Implica que hay un solo Dios y que es el que está hablando con Moisés y que es el Dios vivo y verdadero. Yo soy el Señor, no hay otro. Implica que Él es único. No hay otros dioses. Yo soy. Fuera de Él no hay nada más. Yo soy el Señor. Habla de la singularidad del Dios vivo y verdadero. Solo Él es Dios. Y le está diciendo también, solo Él es santo. Pero esta frase se encuentra precedida de leyes y normas. Si ustedes ven el capítulo 17, 16, 15, y nos vamos hacia atrás y hacia adelante, en esas veces que se repite yo soy el Señor, va precedido por órdenes, por normas, por leyes. ¿Qué les está diciendo? Como yo soy el único Dios, y estoy hablando contigo que eres mi pueblo, tú tienes que obedecer. Mi relación contigo debe afectar tu manera de vivir. Debes obedecer. Esas leyes eran normas o leyes que el pueblo debe obedecer. La intención es clara. El pueblo debe obedecer estas normas para entonces santificarse y ser acepto ante Dios. Lo que hoy vamos a hablar, para aplicarlo a nuestra vida, es lo siguiente. Un pueblo santo para un Dios santo. Un pueblo santo para un Dios santo. Y en esta primera parte, lo que vamos a ver es qué se requiere entonces para ser un pueblo santo, ya que tenemos un Dios santo, o qué requería Israel hacer, ya que Dios es santo, para hacerle un pueblo santo. Lo primero que vemos es que la obediencia se requiere para santificarse. Él da normas y leyes. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir que haya normas? ¿Qué quiere decir que haya norma? ¿Qué es una norma? ¿Una sugerencia? Podríamos decir, un punto de vista de alguien. ¿Una ley es algo que tú puedes, según tu entendimiento, hacer o no hacer? No. Las normas, las leyes, son para obedecerse. Y las está estableciendo el Señor al pueblo de Israel. Entonces, si ellos querían tener una relación correcta con Dios, requerían santificarse, y es necesario, como punto número 1, la obediencia para santificarse. Dios en el libro de Levítico, Él se está sentando como rey sobre su trono. Recuerde que cuando comienza Levítico, terminó Éxodo, obviamente, el libro de Éxodo. ¿Y qué se narra al final del libro de Éxodo? Se narra que se establece, que se edifica el tabernáculo, lleno de oro, con el arca de oro, el lugar donde el Señor se presentaría a ellos. Eso representaba que ese era el lugar del rey y que Dios era el rey. Se edifica el tabernáculo, es el trono de Dios, por decirlo de alguna manera, y entonces, justo cuando se inaugura el tabernáculo, Dios desciende del cielo en manera de nube, no Dios en su esencia, pero hay una imagen que ellos pueden ver que se posa sobre el tabernáculo. Dios se está sentando en el trono. Es decir, el Rey de Reyes, el Rey del pueblo, se sienta sobre su trono. ¿Para qué? Para decirles lo que deben hacer. Indicarles las normas, las leyes que deben obedecer. Eso nos presenta Levítico. Gracias. A un rey, al rey, sentándose en el trono y dando las normas que se deben cumplir. ¿Qué dice el verso 5? Por tanto, yo soy el Señor tu Dios. Bien. Por tanto, guardarán mis estatutos si quieren. No, es una orden del rey. Guardarán mis estatutos y mis leyes. Y esto es bien interesante y lo explicaremos un poquito más adelante. Por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. ¿Qué debían hacer? Obedecer. Estaban obligados a obedecer. Guardaréis mis estatutos. Entonces, crea esta imagen en tu mente. El Dios verdadero
¿qué hace? Da normas, leyes que se deben obedecer. Dios, que es el creador de todas las cosas, Él es el que está dando estas normas. No son la idea de Moisés, no son las normas de un grupo, no eran una constitución elaborada por la nación. Es Dios el que está dando normas o leyes. Ahora, cuando Él da una norma o ley, lo que tenemos que aprender a la hora incluso, y siempre, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que cuando el Rey Dios da normas y leyes para que se obedezcan, no son arbitrarias en un sentido. Nada más porque quiero que lo hagas. O sea, tú tienes que hacer esto nada más porque sí y ya. No, hay que entender que cuando Él da normas, esas normas surgen de principios eternos que debemos comprender. Esos principios eternos son aquellos que el hombre debe observar, es decir, la razón del por qué se está dando una norma. ¿Qué es lo que está demandando el Señor y por qué me lo está demandando? Es verdad que en algunas ocasiones el Señor no da razones claras, no da razones incluso de algo que se debe hacer, pero el Rey da una orden y nosotros debemos cumplirla. Pero esto está relacionado con principios eternos que nosotros debemos ser responsables de comprender el por qué me está diciendo eso. ¿Por qué? Porque esos principios eternos, regresando para acá donde está Dios, estos principios eternos están relacionados con la naturaleza de Dios. Voy a poner un ejemplo para que lo podamos comprender. Todo el capítulo 11 de Levítico habla de animales puros y animales inmundos. Y viene una lista detallada que, siendo honestos, nosotros, por más que la observemos, no la vamos a entender por completo porque algunas de las características eran específicas a animales que ellos conocían allí, ¿verdad? Y que quizá nosotros jamás, en algunos casos, hayamos visto o no podamos entender la descripción de ese animal. Pero el Señor les dice como dicen, punto y seña, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Signo y seña? Bueno, santo y no, quería evitar lo del santo, pero con santo y seña, ok, con mucha claridad les especifica qué animales. Los que tienen esto, los que tienen esta uña hendida, los que tienen este tipo de patas, los que tienen este tipo de cuerpo, los que tienen este tipo de trompa, los que comen de esta manera, unos son inmundos y otros no. ¿Ok? Ahí hay una qué. No los debes comer, no los debes tocar. Esto es una qué, una norma. Una ley que el pueblo debía obedecer. Ahora, pregunta. Ahí está la norma. Para acá, ¿verdad? Para como se las planteé. ¿Por qué unos animales no y unos sí? Algunos argumentan, o hemos argumentado, que había razones de higiene. Por ejemplo, uno de los animales que no podían comer era el cerdo. No lo debían comer los judíos. Aún ahora los judíos que están basados aún en tratar de cumplir la ley, siguen sin comerlo. Lamentablemente hay algunos cristianos que tampoco quieren comerlo porque dicen que no es correcto. Y esto tiene que ver con la interpretación de lo que vamos a explicar más adelante. Ahora, uno de ellos es el cerdo. Bueno, algunos dicen por razones de higiene. Porque el cerdo puede producir, bueno, pero el punto es, ¿dónde dice en la Escritura? No lo dice. Otros argumentan que era porque eran animales los que especifica el Señor, que se utilizaban en los cultos paganos y que eran adorados por los paganos, y a la tierra donde iban a entrar eran animales que ellos usaban para eso, y entonces el Señor se los prohíbe. Muy bien, puede ser, pero la Escritura no nos dice. Hay una norma, pero ahora habrá un principio eterno por el cual esta norma surge y que este principio está relacionado con el carácter de Dios. Solamente hay un texto que nos hace referencia a una razón del por qué los animales estos no. Quizá las otras razones podrían estar en la mente de Dios, pero no nos las reveló en la palabra de Dios. Nota por favor lo que sí nos dice Levítico 18, capítulo 11, y vean por favor lo que dice el versículo 44. Solo encontramos este argumento. En realidad, Dios jamás explica la razón para cada caso del por qué esto sí y esto no. Pero nota por favor este versículo, Levítico 11, 44 y 45. Bien, dice lo siguiente. Porque
después de estar hablando de ciertos animales, porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. ¿De qué manera un animal me hace no ser santo? Sigue lo que dice. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 45. Porque nuevamente yo soy el Señor. Noten esto. Que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Aquí está haciendo una diferencia. Dice ser su Dios, pero no el Dios de los demás. Ser su Dios, ser su rey como nación. Y luego dice, serán pues santos porque yo soy santo. Podríamos decirlo en otras palabras. Como yo te escogí, pueblo de Israel, para convertirme en tu rey y Dios y hacer su obra a través de ellos, no quiero que comas estos animales porque yo soy santo, tú vas a ser santo, porque yo te escogí. Ahora, ve conmigo a Deuteronomio capítulo 14. Cuando en Deuteronomio se vuelve a hablar de estas leyes que el Señor estableció, ya escrito Deuteronomio muchos años después de los 40 años que estuvieron errantes por el desierto, al escribir Deuteronomio, noten lo que dice el capítulo 14, versículo 1. Ustedes son hijos del Señor. Habla del pueblo que Él escogió, su Dios. Entonces, vean, no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto. Esta era una actividad que realizaban los pueblos paganos. Cuando alguien moría, la manera de mostrar luto era de esa forma. Sajarse, cortarse con navajas finas la piel, sangrar y raparse una parte de su, aquí dice el frente de su cabeza, en la Reina Valera dice la barba, ¿verdad? Ahora, no sabemos bien cómo era ahí el asunto, pero el verso 2 dice, ¿por qué no lo haces? Porque eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas tú un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Por tanto, luego viene, no comerás nada abominable. Estos animales no los podrán comer, estos sí los podrán comer. El punto aquí es, el Señor no da más argumentos, pero solo encontramos este argumento. ¿Cuál es el principio eterno relacionado con esta norma que Él dio? No comas estos animales. ¿Cuál es el principio eterno? Debe haber diferencia entre sus elegidos y el resto. Porque recuerda que este principio eterno que no va a cambiar, este principio eterno está relacionado con un carácter de Dios, con una característica o naturaleza de Dios. ¿Cuál es esta? Yo soy santo. Conmigo nada me puedes comparar. Yo soy distinto a todo lo que he creado. Yo soy superior a todo lo que he creado. Por tanto, esta ordenanza está dirigida por este principio eterno. Lo que le pertenece a Dios debe ser diferente al resto de las cosas. Porque Dios es santo. Dios es santo. Por lo tanto, este pacto que Dios hizo con Israel era y debía ser, esa obediencia en ellos, debían manifestar una diferencia con Dios, en su relación con Dios al resto de todo el mundo. Ahora, hay que entender que esta diferencia que el Señor establece, déjame ver dónde estoy aquí. Esta diferencia, hermanos, y esta razón, este principio eterno, me voy a adelantar quizá un poquito, pero este principio eterno quiere decir que permanece hasta hoy. ¿Sabes? Hay una cuestión con el cristianismo moderno. El cristianismo moderno de alguna manera piensa que, ok, el Señor ya me ha perdonado, ya soy salvo,
ya no hay nada de normas que cumplir. Y esto es un error, porque el rey sigue sentado en su trono y tú sigues siendo su siervo. Y Él da normas. Y esas normas tienen un principio eterno por el cual los da, y ese principio se relaciona a algún aspecto del carácter de Dios. Y somos responsables de atender a qué es lo que el Señor nos está mandando para hacer. Debo decir antes de continuar aquí, que este pacto que Dios hizo con Israel no pudo ser cumplido por los hombres. ¿Notaste que les dijo en el versículo 5 que leímos en Levítico al principio? Les dice, el que las cumpla vivirá por ellas. Si las cumple, vivirá. La realidad es que el hombre no pudo cumplir estas normas. Nota por favor lo que dice Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel capítulo 22, 26. Ahí como lo tienes en tu versión, por favor, ayúdame a leerlo. 22, 26 de Ezequiel. Fuerte, hermanos, por favor. Esperemos un momentito que todos lo puedan tener. ¿Listos? Ezequiel 22, 26. ¿Qué dice? Yo he sido profanado en medio de ellos. Dice el Señor en Ezequiel, muchísimos años después, dice el Señor, fui profanado entre ellos. Esta palabra profanar es la palabra halal del hebreo, que significa manchar y contaminar. El propósito de la ley, las normas que el Señor les dio, era para que entendieran que Dios es santo, tan santo que implicaba tener una obediencia perfecta en su andar. Pero el pueblo no le interesó el Señor y todo lo que hacían en su vida práctica se convirtió en una emulación de lo que los paganos hacían. Y dice el Señor, fui profanado en medio de ellos. La realidad es que el propósito de esta ley que el Señor les da era mostrar que el hombre es profundamente pecador, que el pecado te ha corrompido y me ha corrompido a tal grado que no hay esfuerzo humano que pueda lograr cumplir con la santidad que Dios demanda. No lo podemos hacer. Ellos debían entender, al tratar de vivir la vida que el Señor claramente les explica en Levítico con todas esas normas abrumadoras, debían entender, Señor, no puedo. Y entonces, ¿qué hacían? Tenían que llevar un sacrificio cada vez para decir, requiero tu perdón, porque fallo. Requiero que me perdones, que me limpies por algún medio, por medio de un sustituto, tiene que pagar por mí porque yo no puedo. Y eso es lo que la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento. Nota lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 19. El Señor demandó obediencia para que entonces fueran un pueblo santo para Dios. Y todas estas leyes tenían ese propósito. Pero mira lo que dice entonces Romanos capítulo 3, versículo 19. 3:19. Ahora bien, ya dice Pablo, escribiendo después de Cristo, después de haber muerto, resucitado, ya la iglesia está en funcionamiento. Dice el 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todos sabían que no habían cumplido lo que Dios les había mandado. Verso 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Para qué el Señor les dio normas tan específicas para enseñarles? Eres un pecador. Para mostrarles lo que les dijo después en el profeta Jeremías, si no me equivoco, cuando dice,
¿Podrá el leopardo mudar sus manchas? ¿Alguien puede cambiar por su esfuerzo personal y convertirse en una persona que sea aceptable ante los ojos de un Dios tan santo? La ley fue dada para mostrar lo pecaminoso que es el pecado y lo corruptos que estamos por el pecado. Por la gracia del Señor, fuimos santificados. Sed santos porque yo soy santo. Fuimos justificados, hechos justos, no por la obediencia nuestra, sino por la obediencia de otra persona, por la obediencia de Jesucristo. Él sí, hermanos, cumplió a cabalidad todos los lineamientos que el Señor demandó. Él sí lo hizo, porque Él era sin pecado. Él no estaba esclavizado bajo el pecado y Él los cumplió. Y aunque tuvo, por decirlo de alguna manera, fue tentado como nosotros, dice la Escritura, bajo nuestra misma naturaleza humana, pero Él sin pecado, Él nunca pecó. Nota por favor, Romanos capítulo 5, versículo 19, estamos ahí cerca. 5:19. Muy bien. Le invito a que lea usted el 19, por favor, y yo voy a leer el 20. ¿Qué dice, hermanos? 5:19. La desobediencia de Adán nos constituyó. Fuimos constituidos pecadores todos, sin esperanza. La ley demostraba que lo éramos. No hubo uno que se hubiera podido salvar al guardar la ley. No hubo ninguno. Pero luego dice, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es este? Jesucristo. Los muchos, nosotros, aquellos que a través de Cristo venimos a Él, dice, serán constituidos justos. Y luego ve el 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. Pero miren por quién. Mediante Jesucristo nuestro Señor. El creyente del Antiguo Testamento, cuando ofrecía su sacrificio, tenía que hacerlo con fe. Tenía que hacerlo con fe, entendiendo que él requería que alguien derramara su sangre, que hubiera un sustituto que pagara a su favor, porque él no había podido guardar la ley. En realidad, hermanos, ese pacto que se hizo entre Dios e Israel fue cancelado. ¿Por qué? Porque el pacto era, tú vas a obedecer esto y yo voy a estar contigo. Era un pacto bilateral. Tú tienes una responsabilidad y yo cumplo la mía. Y el pueblo no pudo cumplirlo. Ese pacto quedó quebrado. Porque nadie pudo lograrlo. El creyente que ha sido hecho justo por Cristo y fue hecho por la fe en el Santo. Ok, vuelvo a leer. El creyente que ha sido hecho justo por Cristo lo fue por medio de la fe en Él. Y fue santificado para Dios por medio de Jesucristo. Él nos ha santificado. Pero ahora se nos demanda santificación. A ver, una pregunta. ¿Qué se requiere para ser un pueblo santo? Que es el punto que estamos viendo. Obediencia. Muy bien, ahora yo en Cristo, yo creí en Cristo y por Cristo fui justificado, lo que no soy, me fue dada la justicia de Cristo. Fui hecho santo, lo que no soy, pero Él me santificó por medio de la fe en Cristo. Pregunta, ¿debemos cumplir la ley? Ok, yo ya soy hecho santo. Y se me demanda santificación. ¿Qué debo hacer? ¿Debo cumplir la ley? No, es la respuesta. Ese pacto ha quedado atrás. Nota lo que dice Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, versículo 9, por favor. Mira lo que dice el escritor.
hablando acerca de esa ley y de todos esos sacrificios que se tenían que ofrecer. Muy bien. Quiero leer desde el verso 9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Quiero hacer una pequeña pausa. En la iglesia se había infiltrado los judaizantes. ¿Qué decían ellos? Muy bien, ¿ya creíste en Cristo? Bien, ¿ya fuiste justificado? Ok, tienes que guardar la ley. Por tanto, hay alimentos que no debes comer. Y se aventaban Levítico 11, donde hablaba de todos los animales que no podían comer y que tenías que guardar. Eso se lo estaban imponiendo a los creyentes que aún ni siquiera eran judíos, sino gentiles. Entonces les dice, a ver, no debes de tener confianza en no comer alimentos que no les sirvió de nada a los que se ocuparon en esas leyes, porque al final las quebrantaron de una u otra forma. Note lo que dice el 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Las ceremonias religiosas judías continuaban en este tiempo en que escribió el escritor. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre era llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En este pasaje, el escritor de Hebreos nos enseña que la ley que había sido establecida ha quedado abrogada y cumplida por Cristo. Que ahora nosotros no tenemos que regirnos por medio de esos mandatos que se llevaron a cabo en un principio. Pero aquí viene lo que debemos tener mucho cuidado, lo que se llama la libertad cristiana. Esa idea de que ahora yo puedo vivir como yo crea que sea lo mejor y yo ya estoy bien en Cristo. Bien. Entonces, si la ley no la debemos cumplir, ya que Cristo ya la cumplió y eso no le sirvió a los que la intentaron cumplir, pregunta, ¿entonces los que hemos creído estamos libres de normas divinas? ¿Los que hemos creído estamos libres de leyes de parte de Dios? La respuesta es no. Quiero que regreses a la imagen que te presenté, en la que Dios el Rey estableció normas y que estas normas estaban relacionadas a principios eternos. Y estos principios eternos están relacionados a algún aspecto del carácter de Dios. Ahora, vamos a ir de derecha. ¿Sí estoy de mi derecha? Bueno, de acá para acá. ¿Dios cambia? ¿O el carácter de Dios cambia? ¿Dios era santo y ahora ya no lo es tanto? No. ¿El carácter de Dios cambia? ¿Cambia, perdón? No. Dios sigue siendo el mismo. El carácter de Dios no cambia. Si los principios eternos están relacionados con el carácter de Dios, los principios eternos que cada ley implicaban, ¿los principios eternos cambian? No, porque están relacionados al carácter de Dios y el carácter de Dios no ha cambiado. Ahora, vamos más para acá. El carácter de Dios no cambia, los principios eternos por tanto no cambian, y también por eso los llamamos eternos. Las leyes o las normas, las reglas dadas, ¿cambian? Ahí hubo un silencio interesante. ¿Las reglas cambian? Sí. Y permítame explicar por qué. Vea conmigo, por favor, Hechos capítulo 10. El carácter de Dios no cambia y los principios eternos tampoco cambian. Pero las normas, las reglas, sí.
Nota a qué me refiero. Ve conmigo Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos 10, 9. Aquí vamos a leer a un judío llamado Pedro, y todos lo conocemos, ¿verdad? Aquel que negó al Señor, pero ahora es el líder de la iglesia, es el que está predicando la Escritura. Y entonces noten a Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, él estaba orando allá en la terraza, le sobrevino un éxtasis, una visión de parte del Señor. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Haz de cuenta como uno de esos para el picnic, ¿no? Ese mantel que se pone y era bajado, enorme, claro, del cielo. Y entonces, recuerdan, él tenía hambre. Había en él, verso 12, de toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro. Levántate, Pedro. Mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿A qué está haciendo referencia? Levítico 11. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, un gentil, después de haber preguntado por la casa de Simón, era donde él estaba hospedado, se aparecieron a la puerta y bueno, sigue la historia. Aquellas personas que dicen que sí se debe seguir guardando los lineamientos de los alimentos, por ejemplo, que era una ley, es una norma, ellos dicen, a ver, es que aquí si tú sigues leyendo, lo que el Señor le estaba mostrando es que ahora los gentiles también podían ser salvos, como Cornelio. De hecho, cuando Pedro llega con Cornelio, le dice, ya entendí, el Señor me mostró que yo no llame común inmundo a nadie que Él ha salvado. Él entendió que la salvación no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Ok, pero nota por favor 1 Timoteo 4, 1 al 6. Y esto es impresionante, lo que la gracia, lo que la redención de Cristo llevó a cabo. Lo que el cumplimiento de la ley por medio de Cristo cumplió, llevó a cabo. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Esto habla dentro de las iglesias. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, esto no quiere decir que haya espíritus que hablen audiblemente y la gente, sí, se vayan. ¿Cómo es que funciona que los amigos o que los siervos de Satanás trabajen de esta forma? Note el verso 2. Mediante la hipocresía de mentirosos hombres que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Sabes a qué se refiere? Se está refiriendo a los animales que los judíos no comían. Estos hombres se habían introducido en la iglesia para decir, no debes comer estas carnes, porque eso dice la ley. Y entonces Pablo dice, el Señor ha limpiado todo y es para que todo creyente lo coma, porque mediante la acción de gracias, la oración, todo es santificado. Aquello que era inmundo, por la gracia de Cristo, por la obra de Cristo, fue hecho limpio. Entonces puedes comer de todo. Lo que a Pedro se le mostró aplica no solo a que ahora había salvos de todas las naciones, sino que aún lo que se llamaba inmundo en los alimentos se puede comer. Lo está diciendo Pablo, un judío. Vuelvo a hacer la pregunta.
¿Las reglas cambian? Si las reglas no cambiaran, Dios dijo que eso no se debía comer y diría ahora que eso no se debe comer. Pero la regla cambia. ¿Cuál es el punto en todo esto? Lo que tenemos que entender, hermanos, es que nosotros requerimos ver los principios eternos que el Señor, las razones por las cuales el Señor prohibió en un momento cierta clase de alimentos. Lo explicamos, ¿recuerdas? Para marcar una diferencia. ¿Sabes? Decía Josías Grumman, y no me adjudico esa frase, sino que la digo así. Si tan solo hubieran obedecido los lineamientos de no comer ciertos animales, eso hubiera impedido que se relacionaran con los demás pueblos. Pero ni eso guardaron, y por eso comían en sus fiestas, adoraron a sus dioses, no guardaron ese lineamiento de la comida. El principio eterno es que entre lo que Dios escogió y le pertenece debe haber una diferencia con el resto. Cristo es nuestro Rey, y de eso hablaré la próxima semana. Pero quiero terminar con esto, algunos textos. Cristo es nuestro Rey, su carácter no cambia. Los principios eternos no cambian. Entonces, Jesucristo sigue siendo santo también. Entonces, ¿se han acabado las normas para ti y para mí como cristiano? La respuesta es no. Nota por favor algunos pasajes. Romanos 6:22. Y le habla a creyentes ya en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Recuerda, estamos hablando un pueblo santo para un Dios santo. Dice lo siguiente este versículo. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios por medio de Cristo, mira lo que dice, tienen por su fruto la santificación y como final la vida eterna. ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Tienes por fruto santificación. Tienes que manifestar que tú estás vinculado con Dios. Y hermanos, tienes que marcar una diferencia. Quiero aclarar esto, por favor, hermanos. Es muy importante. En algunas ocasiones, cuando hablamos de marcar una diferencia, se argumenta lo siguiente, y quiero aclarar esa idea. Se argumenta lo siguiente, muy bien, el creyente debe marcar una diferencia. Hermano Manuel, no le voy a preguntar, no se espante. Usted debe ser el mejor médico veterinario de todo Delicias para marcar una diferencia. Hermano Francisco, usted debe ser el constructor más prominente de todo Delicias para marcar una diferencia. Y así sucesivamente. Tú tienes que ser el mejor profesionista, tú tienes que ser el mejor esto, el mejor aquello, para marcar una diferencia. No es verdad. Nunca en la Escritura se nos dice que no va a haber nadie mejor a nosotros en un área secular en la vida. Lo que sí se nos dice es que debe haber una diferencia en nuestra manera de vivir de santificación, que eso haga evidente que eres pueblo de Dios. Dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. No, ustedes son los mejores del mundo. Somos pecadores. Pero nosotros, en una relación con el Señor, debemos hacer evidente nuestro carácter santo. Tienes por fruto no ganar el mundo, no ser el mejor en un área. Tienes por fruto manifestar en tu carácter que Dios es santo. Ese es tu fruto. Ese es tu fruto. ¿Sabes? Muchos jóvenes viven frustrados por esta idea que se les dice, debes ser el mejor en la escuela. Y esa persona no tiene la capacidad dada por Dios intelectual en unas áreas y quieres que lo logre. Y estás ejerciendo presión en tus hijos cristianos diciéndoles, debes ser el mejor en esta área. No es cierto. Lo que ellos deben entender, en primer lugar, que se relacionen con el Señor. Y en segundo, que vivan para su servicio y para su placer. De lo contrario, no importa qué tan talentoso seas, dijo el Señor, fui profanado en medio de ellos. Y estudia
Estudia, cuando Ezequiel está hablando, ellos eran prósperos, pero habían profanado a Dios por su manera de vivir, no por su falta de habilidades. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, tú tienes por fruto tu santificación, manifestar tu relación con el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. A ver, esto no quiere decir, vamos a leerlo aquí, no quiere decir que vamos a ser unos holgazanes. No es cierto, tenemos que ser diligentes y esforzados, pero eso no garantiza que serás el mejor. Pero mira lo que dice, por favor, lo que dice este texto. Primera de Pedro, estoy en otro pasaje, perdón. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 13. 1, 13. Miren lo que dice. Ok, las normas se deben cumplir. Hay normas en la Escritura que el Rey nuestro Dios nos da. Y mira lo que dice en Primera de Pedro 1:13. Por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción. Me gusta cómo lo traduce esta versión. Prepara tu entendimiento para la acción. No es todo intelectual. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Noten algunos aspectos importantes. Dice ahí, listo para entonces poner en práctica lo que se me diga. Sobrio, no gobernado por las cosas de este mundo, sino atento a lo que el Señor quiere, porque si no eso me distrae. Y luego dice, pon tu esperanza en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo, no en tus fuerzas. En la gracia del Señor pon tu esperanza. ¿Para qué? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿De dónde lo está tomando? Levítico 27. El principio eterno no cambia. Dios es santo y tú debes ser santo. Lo que a Él le pertenece debe mostrarse, mostrar el carácter del Señor y marcar diferencia por eso. Dice, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos, nota, en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, entonces mira, normas que hay que seguir, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. ¿Con qué nos compró? Sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. No es en tu fuerza. Pero dice, eres un hijo obediente. ¿Qué implica? Hay normas que hay que cumplir. Hermanos, bien, debo terminar. Ok, ¿cuáles son aquellas normas que debo cumplir? Segunda Timoteo capítulo 3 y terminamos, por favor. Segunda Timoteo 3:16. Note, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué implica esto? Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Ya se le empezaron a venir a su mente los que ya se lo saben. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mira, voy a explicar lo que se llama antinomianismo y termino. El antinomianismo es la teología que enseña
que la ley, todo el Antiguo Testamento es inservible, que ya no debemos ni siquiera leerlo, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque eso ya lo cumplió Cristo, ya no se requiere, y que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento lo que necesitamos hacer. ¿Esto es mentira? Bueno, no es acertado. Dice Cristo, dice la Escritura que toda es inspirada por Dios y toda ella es útil para nuestra instrucción. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado al ver el Antiguo Testamento? No voy a dejar de comer ciertos animales. No voy a regirme por la norma que en ese momento aplicó el Señor. Debo observar el principio eterno. ¿Por qué ellos no comían? ¿Por qué no se sajaban? ¿Por qué no se tatuaban? ¿Por qué no hacían estas cosas? Porque debían ser un pueblo distinto para Dios, manifestar su santidad. Eso sigue hasta hoy. Entonces, cuando leas Levítico y veas lo que no debían hacer, debes de darte cuenta, ¿cuál es el principio eterno en esto? ¿Cómo el carácter de Dios se refleja en esta norma que se está dando? Y entonces de eso yo voy a saltar a mí y voy a decir, muy bien, yo debo también ser un pueblo diferente. Yo debo hacer lo que el Señor me dice en su palabra. La próxima semana nos enfocaremos en hablar cómo marcar esa diferencia. Algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Pero si queremos ser un pueblo santo para un Dios santo, para esa santificación se requiere obediencia. Aquí está la palabra de Dios para obedecerla. Hay que estudiarla, hay que conocerla. Y como hijos obedientes, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Vamos a concluir orando. Señor, gracias por tu palabra. Toda ella nos la has dejado, Señor, para instruirnos en tu verdad. Gracias porque en ella nos has dejado lo que necesitamos. No se requiere nueva revelación. Y no se requiere, Señor, eliminar partes de ella, sino requerimos prestar atención para conocer tu carácter, para saber, Señor, cuáles son esos principios eternos que debemos también observar para nuestra vida y llevarlos a la práctica. Señor, no debemos ser igual al mundo. No debemos, Señor, complacernos en lo que antes nos complacíamos cuando no te conocíamos. Debemos ser hijos obedientes. Entonces tenemos una labor importante: conocer qué demandas, qué quieres de nosotros en esta vida. Tú ya nos has hecho santos, pero ahora tú nos dices que debemos también participar en el proceso llamado santificación. Ayúdanos, mi Dios, a entenderlo. Gracias por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más